Traumatismos dentoalveolares en la infancia. Ese es el tema del día de hoy. Yo soy Luis Fernando Treviño y este es su programa Odontología para Todos. Quédense, el programa está muy bueno. Y bueno, para esto quiero presentarles a una amiga especial de hace mucho tiempo, a la cual quiero y estimo. Ella es la doctora Maximina Pérez Gracia. Para mí es Maxi, porque la quiero mucho, porque la estimo, la conozco de mucho tiempo. Y ella es especialista en estomatología pediátrica, lo que muchas personas conocen comúnmente como odontología infantil. Bienvenida, doctora Maximina Pérez Gracia. Bienvenida, Maxi. Agradezco tu invitación y bueno, un gusto volver a estar nuevamente aquí. Con mucho gusto y bueno, yo creo que te vamos a invitar en muchas ocasiones más porque tenemos muchas cosas que platicar y que informarle a las personas que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, ¿qué te motivó a traer este tema que para mí es muy importante? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te motivó? Bueno, traumatismos dentalveolares en niños o adolescentes, o como usted como ya lo dijiste, o de la infancia, que significa lo mismo, es un tema muy común y aquí la importancia radica en que estos tratamientos deben de ser tratados de urgencia, es decir, en el momento que sucede, ya que un diagnóstico temprano y el éxito del tratamiento depende de esto, así como un pronóstico a mediano y a largo plazo, que es algo que los padres pues deben de saber. Claro, y es muy importante y me pareció muy importante el tema que escogiste y es por eso que vamos a comenzar a abordar el tema. ¿Qué son los traumatismos dentoalveolares? Sí, los traumatismos dentoalveolares son aquellas lesiones que pueden afectar a los dientes y a los tejidos de sostén de así como podemos ver en la fotografía. ¿Cuáles son los tejidos de sostén? Pues el diente es el que vemos en boca y los tejidos de sostén es donde el diente está implantado de alguna forma. Está su ligamento periodontal y su proceso alveolar. Estos son muy impactantes, tanto para el papá como para el niño, sobre todo cuando hay lesiones de tejidos blandos, ya que sabemos que la cara y la cavidad bucal son zonas muy irrigadas. Por lo tanto, pues fácilmente puede haber sangrados. Entonces, pues esto realmente a veces dificulta algunas funciones de la cavidad bucal, ¿verdad? Como puede ser que los niños tienen dolor, para empezar dolor, no pueden masticar, algunas veces que tengan que perder algún diente, pues algún problema estético, y bueno, también una parte psicológica, ¿verdad? Una parte psicológica, ya que puede ser a mediano o a largo plazo. Yo en realidad siempre les digo a los pacientes que la boca es muy chismosa cuando se golpea uno o recibe un traumatismo o un trauma dentoalveolar, porque precisamente como tú mencionas, pues obviamente la encía, que es parte del tejido periodontal, toda esta encía está muy irrigada, vascularizada, llena de sangre y entonces al momento en que se golpea, pues bueno, se hace aquello, pues se ve muy alarmante, es muy impactante. Entonces, la verdad es de que, y qué bueno, porque el alarma, o sea, el impacto que genera visual hace que la gente corra a atenderse, porque si no, muchas veces, pues yo creo que no acudiría. Y mi pregunta es, bueno, ¿cuál es la incidencia que presentan estos traumatismos dentoalveolares? Sí, realmente la incidencia es alta. Se habla de que son la segunda causa de consulta con el odontólogo después de la caries dental. Se habla que hasta un 20 a 30% de los pacientes pueden padecer estas lesiones. Y bueno, tenemos dos picos de edades, por ejemplo, al de 2 a 3 años, donde aquí la dentición más afectada es la dentición temporal, y de 8 a 10 años, donde la dentición afectada aquí es la permanente, que básicamente en este momento me voy a referir a lo que es la dentición temporal, ya que es un tema bastante amplio y pues no podríamos en este espacio. Entonces solamente hablaré de traumatismos dentoalveolares. Es más común en niños y adolescentes, sobre todo en niños varones, que en niñas. Se habla que hasta un 70% de esta población de niños varones son afectados por esto. ¿Por qué se debe? Probablemente esto se deba a que los niños son un poquito más intrépidos que las niñas. Las niñas, ya por naturaleza, el niño es como más vigoroso y realiza actividades un poquito más bruscas. Eso es relativo últimamente, porque hay niñas muy traviesas, pero la verdad es de que sí, como que los niños somos como más atrevidos claro. Y le perdemos el miedo más rápido
me quiero imaginarlo hacia las cosas, ¿verdad? Sí, así es. Los niños son un poquito, realizan actividades un poquito más vigorosas, además de que a veces invitan a algún tipo de personaje favorito, como alguna fantasía, y ellos tratan de realizarla. Y obviamente, pues las niñas son como de actividades un poquito más delicaditas, de muñequitas, de juegos de mesa. Entonces, pues bueno, esos son más comunes en niños varones que en niñas. Y ¿cuáles son los dientes más afectados? Aquí los dientes más afectados pues son los dientes superiores, los incisivos principalmente, y si a eso aunamos factores que nos condicionan esto, como por ejemplo niños que tienen algún hábito bucal, como una mordida abierta anterior, como una protusión maxilar, es decir, el maxilar un poquito más adelantado a diferencia del inferior. Había una foto por ahí, no sé si se puede poner, la de la incidencia. Y Sí, entonces, que nos regresen la foto de la incidencia, la foto 2. Ajá, ahí, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Los niños que tienen esa mordida abierta, que ya lo mencioné, o el maxilar un poquito adelantado, pues obviamente lo que sobresale ahí pues son más los dientes, y esa es la parte que más se traumatiza. Sí, se traumatiza con más frecuencia porque es lo más prominente. Fíjate que nosotros tenemos un programa que grabamos de maloclusiones, que se llama Clasificación de Maloclusiones, y los pacientes que tienen estos dientes tan afuera, tan salidos, pues obviamente al momento de que hay algún impacto por algún accidente, son los dientes que más se traumatizan. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver el programa a través del canal de YouTube, busquen, se llama Clasificación de Maloclusiones, y es muy importante todo esto que dices, porque normalmente mientras más afuera está, si tienen alguna maloclusión, son estos dientes los que más se lastiman, sí, ¿verdad? que se afectan con más frecuencia. Y también, ¿qué otros pacientes pueden tener estos problemas? Los pacientes que sufren de crisis convulsivas, porque sabemos que ellos, cuando les da la crisis convulsiva, pueden caer, ¿verdad? Se pueden golpear por una caída. O también pacientes que sean de maltrato infantil, que claro, con una buena exploración y un buen interrogatorio, podríamos percatarnos de eso, donde tenemos la obligación de informar a las autoridades en caso de que esto sucediera. Eso sería como factores que predisponen un poquito más a este tipo de traumatismos. Pues son básicamente golpes, son niños que se caen, que se golpean, jugando con una patineta. Claro. Yo te quiero comentar, bueno, pues yo de chico me ponía una capa, una toalla y que jugaba a ser Superman, y a veces me daban ganas de aventarme en la azotea. Pues lógico, los niños perdemos la conciencia a veces de lo que es bueno y lo que es malo, o no sabemos distinguirlo a ciertas edades, y entonces ahí vienen las repercusiones, hay que estar al pendiente. Así es, así es. Bueno, y entonces estábamos hablando de la etiología, ¿verdad? ¿Nos pueden pasar una foto que trajimos de la etiología, de lo que son los traumatismos dentoalveolares? Y mira, fíjate que me gustó mucho esta foto de la etiología. Y tú aquí dices de que lo divides y vas a tratarlo básicamente en la dentición o la dentición temporal, Así ¿verdad? Sí. El tema es muy extenso y bueno, la invitación queda abierta a ver si puedes venir después y tratamos. Yo también tengo algunos casitos muy importantes, me gustaría combinar el tema, meter mi cuchara como a mí me gusta. ¿Y qué nos puedes decir al respecto de la etiología? Sí, claro, la etiología o causas son que son más comunes, lo podemos clasificar en tres edades, que son los niños de 3 años, generalmente 3 años, 7 a 12 años y 13 a 17 años. En los niños de 3 años generalmente pues son caídas, ya sea niños que caen de la cama o niños que apenas empiezan a caminar y que todavía no coordinan bien sus movimientos, tienen una buena coordinación motriz, entonces es muy fácil las caídas, ¿verdad? O puede ser también accidentes de coche. En los niños de 7 a 12 años, pues como tú ya bien lo decías, pues son juegos que los niños realizan, ¿verdad? Entonces, juegos pueden ser, sobre todo cuando son un poquito, ¿cómo se llama?, más violentos, como ya bien mencionábamos, lo de niños y que son más que las niñas. Algunas actividades deportivas que ellos realicen o juegos realmente son caídas, y en los niños de 13 a 17 años, pues son, aparte de algún tipo de deporte como el de básquetbol o el de raqueta, que a veces se pueden lesionar con la misma raqueta o el mismo, lo que ellos están usando, un bat o la pelota. También puede haber pues, accidentes automovilísticos, y también puede haber peleas, que también son frecuentes con los niños, que los niños son más de pleito que las niñas.
Te voy a decir una cosa, yo tengo muchos pacientes que, bueno, ya con sus brackets han tenido sus papás accidentes automovilísticos y se han golpeado con el tablero del coche. Así Es es. bien importante. Y otros pacientes que jugando fútbol, dos en específico, dos pacientes, les han dado codazos y se han golpeado fuerte. Y estamos platicando con la doctora Maximina Pérez Gracia, quien es estomatóloga pediatra, o si ustedes la quieren llamar odontóloga pediatra, con respecto a traumatismos dentoalveolares que son bastante frecuentes, son la segunda causa en su consulta después de caries, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es la clasificación de estos traumatismos dentoalveolares? Sí, la clasificación es en dos partes, los que afectan a los dientes y otra, lo que son los dentales y las periodontales que afectan al tejido de sostén del diente. Entonces, aquí estamos viendo, Sí. mira, una clasificación. Ajá. Sí, en esta clasificación son los traumatismos que afectan a los dientes y como podemos ver, la extensión y la intensidad varía dependiendo del tipo de fuerza que haya recibido tanto el diente como el tejido periodontal. Y entonces la primera es la más leve, puede ser desde muy leve a muy grave, o una lesión más grave, una fisura, que es decir, que el diente solamente se ve como estrellado, como rayitas, ¿verdad? Ahí el paciente solamente va a tener dolor a la sensibilidad, no hay ninguna pérdida de estructura dental. Luego sigue otra que es la estructura de una fractura no complicada donde involucra nada más al esmalte, que es la parte superior más externa del diente, la zona blanca que podemos ver en la fotografía. Luego sigue el esmalte y dentina, donde ya abarca una capa más profunda, que viene siendo la amarilla que se ve por debajo de la blanca en la fotografía. Y luego ya una fractura complicada que involucra también lo que es el tejido pulpar, la parte que vemos en medio, ya muy inervada. Y luego puede ser corona raíz y también raíz. Esa sería la clasificación de tipo dental. Dependiendo la altura, si está por fuera y el nivel, ¿verdad? Sí, depende de la intensidad y la fuerza donde sea y la dirección que lleve porque como ya decíamos anteriormente, puede ser con un objeto o puede ser una caída, ¿verdad? Incluso he visto algunas clasificaciones donde involucran así como que clase 1 coronal y clase 2 y expuesta. O sea, existen varias clasificaciones, pero esta es una clasificación que me gustó mucho porque Sí. explica en manera, o sea, muy global cómo va a afectar a los diferentes tejidos y a qué parte. Entonces, de ahí, pues yo me imagino que existen subclasificaciones y obviamente pues no vamos a confundir a nuestro público con información extenuante que es muy propia y característica de nosotros. Entonces, me gustó mucho la clasificación y bueno, pues vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira, acá estamos viendo las periodontales, que son los de tejidos de soporte, ¿verdad? Así es, estas son las periodontales que realmente son las más comunes en niños, que son de las que voy a hablar. Entonces también tenemos diferente, desde muy leve hasta muy severa, y vemos la primera que sería una concusión. Esta consiste solamente en un golpe en lo que es el diente, no hay movilidad, pero algo característico que el niño se puede lesionar con un objeto o con una caída, generalmente con un objeto. La madre a veces pasa desapercibida, no se da cuenta, y el diente se manifiesta con un cambio de color, generalmente de zona oscura, como podemos ver en la fotografía. ¿Sí? A veces ni cuenta se dan hasta que Sí. pasa el tiempo, unos 6 meses, 7 meses, y dices, ay, como que el niño tiene un dientito como que se ve gris, Oscuro. lila, moradito primero, Así es. y luego hasta se va haciendo, no negro, negro, pero sí como lilita, como que es síntoma que va perdiendo vitalidad, ¿verdad? Sí, claro, aquí es una lesión directamente con a la pulpa del diente o nervio que la persona lo conocen, y esa es la característica, el diente, la pulpa es afectada. Y a veces cambia de un amarillo, que es una obliteración de la cámara, o a veces un color rojizo, ¿verdad? Pero bueno, generalmente es un color gris. Luego tenemos otro que es una subluxación. Aquí afecta un poquito las fibras periodontales, que el tejido periodontal es el que recubre lo que es la raíz del diente. Y aquí hay una ligera movilidad. Cabe mencionar que todos los dientes tienen una movilidad funcional normal. Aquí a lo mejor aumenta 1 milímetro o dos más de movilidad, pero eso es lo único que sucede. Luego existe otra clasificación que es la luxación, y esta puede ser de 3 tipos, como podemos ver en la fotografía.
es una luxación extrusiva, la primera, donde hay una ruptura de fibras periodontales y el diente está un poquito hacia afuera del alvéolo. En la intrusiva, como su nombre lo dice, está dentro del alvéolo, el diente está más adentro del alvéolo, se ve como hundido. Y de forma lateral, luxación lateral, aquí hay una ruptura de lo que es la cortical vestibular o el proceso alveolar, y el diente puede estar hacia palatino, hacia vestibular o hacia palatino. Y luego Normalmente está, yo creo que hacia palatino, porque generalmente los golpes son de afuera hacia adentro y tienden a aventarlos hacia adentro. A veces ¿no? son más comunes en palatino, pero puede estar también hacia vestibular. O sea, por eso es así. Indistinto. Sí, incluso puede ser a veces los dos. Y la más severa, pues es la abulsión, donde hay un desplazamiento del diente completamente fuera del alvéolo, como se puede ver en la fotografía. Me parece que esa fotografía es bastante ilustrativa y bueno, se entiende un poquito. Más adelante a lo mejor vemos una foto donde ya se vea un caso más un caso clínico de algún paciente. Exacto, sí. Muy bien. ¿Y tú cómo ves? ¿Cuáles son los tratamientos específicos para estos pacientes que están traumatizados o que tienen algún golpe o traumatismo dentoalveolar? Sí, eso es muy importante porque aquí tenemos que valorar mucho el tipo de dentición que tenemos, si es temporal y permanente. Aquí varía esa situación, qué dentición tenemos, por eso en esta ocasión solamente hablaré de dentición temporal. Por ejemplo, en las dentales, si existe la que nada más es una fisura, que se está como estrellado el esmalte, ahí se ve el esmalte clínicamente como rayitas y el paciente presenta sensibilidad a lo térmico, a lo frío generalmente. Ahí nada más se coloca un barniz de flúor para que se evite la sensibilidad. Si fuera una fractura no complicada de puro esmalte, en dentición temporal solamente se hace un alisado de los bordes para que no quede rugoso y el niño se pueda lastimar. En la que ya involucra esmalte y dentina, probablemente ahí en dentición temporal, perdón, se le puede colocar una corona de acero, una corona estética o de acero cromo, como sea. No se recomienda mucho la resina ahí porque se puede fracturar. Ya cuando involucra la pulpa, se tendría que hacer una pulpotomía y una corona, estética o antiestética, no sé ahí cómo sean las posibilidades del paciente. Y ya cuando es una fractura de corona o raíz, generalmente en dentición temporal es una exodoncia. Y la pura raíz depende de la altura donde haya sido la fractura. Pues, el nivel, porque mientras más abajo, exacto, más cerca del fondo de la raíz, entonces es más grave y es más complicado. Entre más, pero tiene mejor pronóstico. Si es la fractura más completa, si es muy arriba la fractura, ahí es exodoncia, pero si es más abajo, en la parte más apical, se reposiciona y se coloca una férula por un tiempo prolongado de unos 3 meses más o menos. Y ya en las periodontales, si es nada más una concusión, que nada más el diente cambia de color, ahí nada más se deja en observación, sobre todo se valora si el niño es muy pequeñito, ¿verdad? Porque realmente hay una afección, no una infección. Y puede pasar, como ya mencionábamos, que puede haber cambio de color, ¿verdad? Y pues no se hace nada más que observarse. ¿Qué puede pasar con esto? Cada organismo es diferente y puede pasar que haya una infección y se presenta como una bolita en la encía que se conoce como un proceso fistuloso y ahí pues habría que hacer una pulpectocorona, ¿verdad? Pulpectomía. Y corona. Pulpectomía, corona, un tratamiento de conducto, perdón, se me olvida, ¿verdad? Y bueno, y luego, en el caso de subluxación, solamente se deja una dieta blanda, no se hace tampoco nada porque no es un movimiento muy... ¿No se feruliza? Sí, no se feruliza, no se feruliza, nada más una dieta blanda, obviamente analgésico. Si es una luxación pues ya se tiene que reposicionar lo que es el diente, el proceso alveolar, y se coloca una férula, es decir, la férula es para inmovilizar los dientes y que no haya movimiento. Yo les digo a los pacientes, es como una fractura, colocas un yeso para inmovilizarla y que se pueda consolidar el hueso y todo, y haya el tratamiento, la curación, ¿verdad? Realmente las fracturas de este tipo, o sea, una luxación se trata como una fractura y se deja mínimo 6 semanas igual. Bueno, en un proceso alveolar se deja, lo que se deja más tiempo, 3 semanas o 4, es cuando hay
una fractura de raíz. Cuando es este tipo, que nada más es el hueso, hay un desplazamiento del diente, solamente la cortical, solamente se deja unas 3 semanas, no tanto, Okay, no tanto no tanto tiempo. como una fractura. No, no tanto, y te digo, varía de dentición temporal a permanente, eso es muy importante. Y cuando es una abulsión en un diente temporal, bueno, en una luxación extrusiva, cuando es intrusiva, habría que valorar, porque siempre se tiene que hacer un diagnóstico clínico y radiográfico, extraoral, intraoral, con todos estos pacientes. Entonces se valora si está dentro del que afecte al germen del permanente, entonces se coloca si afecta, se extrae, y si no afecta, entonces se deja que erupcione solo de 1 mes a 3 meses. No se hace absolutamente nada. Generalmente por gravedad, como son superiores, sí va a erupcionar el diente completamente. Y si es lateral, donde esté hacia vestibular o fractural, se reposiciona y se pone una férula. Y ya si es abulsión en una dentición temporal, no está indicado colocar ningún tipo de... Abulsión se refiere la doctora básicamente a todos los dientes que se salen del alveolo, o sea, cuando se sale completito, enterito, y entonces sí. Y en todos los casos donde hay una reposición, se tiene que haber una ferulización y ya depende, se tiene que valorar el tiempo de acuerdo a la edad, al tipo de dentición, como dice la doctora, pero bueno, esperando a que consolide o solde, así como el hueso, pues también tiene que soldar ahí en su posición, otra vez en su reposición, ¿verdad? Así es. Esto es bien importante y a mí me gustaría que recalcaras también la importancia de llevar a tiempo después de sufrir un traumatismo. Sí, eso lo más importante es que los traumatismos muchas veces se pueden prevenir. Por ejemplo, los que suceden a menores de 3 años, pues ahí a veces es descuido de los papás, ¿verdad? Entonces hay que cuidar a los niños antes de los 3 años, hay que no perderles de vista porque los perdemos de vista y ya se hicieron algún daño y más que podría ser un daño pues más general, ¿verdad? Por ejemplo, que se golpeen su cabecita y todo eso, pero Pero también el éxito depende, por ejemplo, sobre todo en los casos de abulsión, ya en adultos, a lo mejor, claro. ahorita no estás hablando del tema, pero, por ejemplo, de la rapidez con que se atienda el traumatismo. Sí, y por ejemplo es recomendado que los niños que realizan, por ejemplo, aquí podemos ver en esa fotografía que tenemos dientes, o sea, cuando los dientes permanentes ya están ahí formados. Y bueno, ya los entonces dientes están ahí formados, entonces una lesión, un traumatismo que ocurre en la dentición temporal puede afectar al diente permanente y no se sabe, todo esto va a depender de la edad en que haya sucedido y el tipo de traumatismo que fue, pero generalmente entre más pequeño es el niño puede haber mayor daño al diente permanente, como podemos ver en la fotografía, como una hipoplasia de lo que es el esmalte, desplace de lo que es el esmalte. Desgraciadamente, bueno, ya se acabó el tiempo y vamos a tener que retomar para seguir con esta plática en una emisión más de Odontología para Todos. Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias.